Y hermanos, la historia de la humanidad está marcada por grandes hombres. Su obra, pero también su muerte. ¿Cómo murieron los grandes hombres que marcaron la historia de la humanidad? Hay muchos. Yo elegí cinco. Grandes hombres que marcaron la historia de la humanidad y cómo fue su muerte. Por ejemplo, Alejandro Magno, gran conquistador griego, gran estratega y militar, que derrotó al imperio persa. Él fue el emperador griego que estableció la cultura helénica en todo el mundo. Conocí. Alejandro Magno murió por muchas heridas en batalla y finalmente una enfermedad lo abrazó y le quitó la vida. La malaria lo alcanzó, además de sus heridas. La malaria le arrancó la vida a Alejandro Magno y él tenía 33 años cuando murió. Julio César, uno de los tantos emperadores romanos que conquistaron al imperio griego, Julio César fue uno de los grandes emperadores romanos y murió asesinado. Joven también, en una conspiración del Senado romano, le hicieron una celada y una puñalada le arrancó la vida. Celos políticos. Tenía 54 años cuando murió Julio César. Napoleón Bonaparte, un gran militar francés, un gran conquistador, hasta llevó la frontera de su imperio hasta la India. Llegó su influencia y su poderío. Gran francés, conocido por nuestro Simón Bolívar. Este gran emperador francés murió por una úlcera gástrica. Tenía 52 años. Un cáncer, conocido en aquel entonces, no la enfermedad, pero sí una úlcera gástrica, le arrancó la vida a los 52 años. Un gran militar, un gran estratega, un gran conquistador. Luego tenemos a Simón Bolívar, uno de los grandes hombres de la historia, conocido no como un conquistador, sino como el libertador de América. Gran estratega, gran militar, gran ciudadano. Simón Bolívar murió de tuberculosis a los 47 años de edad. Una enfermedad pulmonar le arrancó la vida muy joven a Simón Bolívar. Luego tenemos, fíjense, he mencionado a 4 estrategas militares, grandes hombres que marcaron la historia de la humanidad. Pero elegí a uno
a Amadeus Mozart, gran compositor y músico austríaco, que su influencia en la música y en las artes marcaron la historia de la humanidad. Mozart murió por una enfermedad conocida como carditis reumática. La carditis reumática es una fiebre que paralizó el corazón de este hombre, de Amadeus Mozart. 36 años de edad tenía cuando murió. Hoy quiero hablarles no solamente de un gran hombre, sino de un personaje que ha marcado eternamente y para siempre la vida del mundo entero, en todos los tiempos, porque de él se viene hablando desde el principio de la creación. Hoy quiero hablar acerca de Jesucristo y cómo murió, su influencia y cómo murió. Y muy específicamente quiero hablarles de un episodio que ocurrió antes de su muerte. Y ese episodio lo encontramos, invito que por favor busquen el Evangelio según Lucas, capítulo 22. Evangelio según Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 39 hasta el 46. Evangelio según Lucas, capítulo 22, del 36 del 39 al 46. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46, el cual dice de la siguiente manera: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amados hermanos y amigos, quiero hablarles acerca de la agonía de Jesús antes de su muerte. Y es un episodio
bastante conmovedor, porque es el momento cuando Jesús se encuentra cara a cara con el núcleo de la misión que Él vino a cumplir aquí en la tierra. Antes de ese momento de la agonía en el huerto del Getsemaní, ocurrió algo. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Los versículos anteriores hablan que Jesús hizo una cena con sus apóstoles. Él se juntó con ellos para despedirse de ellos. Y es lo que se conoce como la cena, la última cena. Jesús reunió a sus apóstoles, comió con ellos como lo hacía siempre para el tiempo del Pesaje o la Pascua judía. Esa fiesta se celebra una vez al año y Jesús quiso que en esta ocasión Él pudiera tener más tiempo con ellos. Es el momento del aposento alto, cuando Jesús habla con ellos, les explica el valor de la unidad, les explica el valor del servicio, ora por ellos, les da instrucciones. Jesús cena con ellos, comen el cordero de la Pascua. Y saben, amados hermanos y amigos, que toda familia judía, al celebrar la Pascua, sobre la mesa, los hombres colocan frente a ellos 4 copas. En esa mesa, cada uno tenía 4 copas. Jesús tenía 4 copas que se relatan allí. Dice la Sagrada Escritura que cuando ellos hubieron comido, Jesús tomó la copa, y les dijo que comieran y luego bebieran la copa. Habían 4 copas frente a Jesús. Él tomó la primera copa y esa primera copa tiene un significado. Toda familia, todo padre de familia tenía que explicarle a sus hijos el significado de esas copas. Esas copas tienen un significado para la familia judía, pero para nosotros la iglesia tiene una aplicación espiritual. La primera copa, ellos tenían que recordar que fueron liberados de la esclavitud de Israel, de Egipto. Cuando el padre de familia indicaba y tomaba esa primera copa, les explicaba a sus hijos que ellos fueron esclavos de Egipto por 430 años. Sufrieron la esclavitud, pero Dios se acordó de ellos y los sacó de la esclavitud de Egipto. Ese es el significado de la primera copa, liberación. Luego Jesús, después que ellos comieron y que tomaron esa primera copa, Jesús tomó la segunda copa, que representa el pacto, las promesas. El padre de familia tenía que explicarle a sus hijos que ahora Dios se había constituido en el padre de ellos. Yo seré para ustedes como padre y ustedes serán para mí como hijos. Esto es un pacto perpetuo. Y luego tomaban esa segunda copa, recordando la promesa que Dios los había elegido como pueblo y que ellos habían elegido a Dios
como su Padre. En eso, cuando Jesús toma esa segunda copa, es cuando Él instituye lo que nosotros celebramos, la Pascua del Señor o la Cena del Señor. Es el pacto. Cuando Jesús tomó la segunda copa, dijo en la segunda copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Saben que aquella cena terminó abruptamente. Aquella reunión pacífica se convirtió en un momento de discusión porque algunos estaban reclamando quién iba a ser el primero y quién iba a estar sentado a la derecha y quién iba a estar sentado a la izquierda. Ellos comenzaron a inquietarse quién iba a estar sentado a la diestra de Jesús cuando Él viniera en su reino. Ahí hubo una discusión. Ustedes los pueden leer en versículos anteriores a este en Lucas 22. Pero también Jesús dijo allí, esta noche uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Y hubo otra discusión. El ambiente se tornó un poco tenso porque Jesús comenzó a hablar de otras cosas. Comenzó a decirles que el reino de Dios no consiste en cargos, no consiste en poder, no consiste en gobiernos humanos como ellos pretendían hacerlo ver. Pero después Jesús le dijo, uno de los que está aquí conmigo me va a entregar. Y a quien yo le dé el primer bocado, ese es. La reunión terminó abruptamente, pero faltaban 2 copas. Allí es cuando Jesús sale y sus apóstoles lo acompañan hasta el huerto del Getsemaní. ¿Por qué Getsemaní? ¿Por qué Jesús a mitad de la noche sale de la reunión? Porque la reunión terminó así. Judas salió violentamente porque dice la Escritura que Satanás entró en él y él salió de la reunión. Jesús también salió de la reunión y se fue al huerto del Getsemaní y dice la Escritura donde solía hacerlo. ¿Por qué Jesús eligió ir al huerto del Getsemaní? Y ocurre lo que terminamos de leer, la agonía de Jesús, el profundo sufrimiento. Amados, pero faltan 2 copas. Y es allí, entonces, cuando nosotros descubrimos, según las Escrituras, la causa de la agonía de Jesús. Porque en el huerto del Getsemaní, cuando Jesús comienza a orar profundamente y a sufrir dolores indecibles, cuando Jesús comienza a angustiarse, es porque Jesús estaba mirando algo. Y estaba mirando la tercera copa, que no estaba en la mesa, sino que estaba en el huerto del Getsemaní. Y es allí cuando Jesús comienza a angustiarse tanto. Y Jesús comienza a estremecerse espiritualmente. Y su alma comienza a entristecerse profundamente. Y es cuando Jesús le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En Getsemaní estaba la tercera copa. Padre, pero no sea mi voluntad,
no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Estaba mirando Jesús en esa copa. ¿Qué había en esa copa tan terrible que angustió a Jesús y lo llevó tanto al sufrimiento que dice Lucas, el evangelista, que sudaba copiosamente como grandes gotas de sangre? ¿Qué vio Jesús en esa copa? Que lo llenó de terror. ¿Y qué podemos nosotros entender de esta tercera copa? Amados hermanos, Getsemaní era el lugar, el huerto del Getsemaní era un lugar, el lugar predilecto de Jesús cuando él se apartaba a orar. Era muy frecuentado por él. El huerto del Getsemaní quedaba en el Monte de los Olivos, en el lado oriental de Jerusalén. Era una montaña no muy alta, pero ahí habían grandes olivares. Y allí había un huerto de un discípulo de él, que era incógnito, no conocemos el nombre de ese discípulo, pero que él le cedió ese lugar a Jesús para orar siempre. Pero en ese lugar también había una prensa donde se exprimían las aceitunas y salía el aceite. Getsemaní significa lugar donde se prensa. Y precisamente fue el lugar donde el alma y el espíritu del Señor fue prensado y sudó, fue exprimido, y dice la Escritura que sudó grandes gotas, como grandes gotas de plantas. ¿Qué vio Jesús en esa copa? Que lo llenó tanto de terror y tanto que le dijo a su padre, le dijo: Padre, yo sé que todo lo puedes, pero si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué vio Jesús que lo llevó a esa agonía? La palabra de Dios dice, amados hermanos, que la tercera copa es la copa de la ira de Dios. Toda familia judía en la mesa tenía 4 copas para celebrar la Pascua. Jesús tomó 2. Se levantó la reunión, se fueron al Monte de los Olivos, al huerto del Getsemaní, y allí estaba la tercera copa, la copa de la ira de Dios. Toda familia judía tenía que participar. Pero esta tercera copa, la copa de la ira de Dios, los judíos no se la tomaban, la derramaban sobre la mesa. Porque ellos no querían. Ellos estaban ignorantes del significado de esa copa, la copa de la ira de Dios. Porque la copa de la ira de Dios es para todos los pecadores de todos los tiempos, aquellos que han infringido la ley de Dios, aquellos que se han rebelado contra Dios. Dios va a juzgar a las naciones, Dios va a juzgar a los hombres que no han obedecido su palabra y que han ignorado su voluntad. A todos aquellos que andan de espaldas a Dios van a beber de la copa de la ira de Dios. Y los judíos derramaban eso, ignorando que ellos también son pecadores y que necesitaban escapar de la ira de Dios, pero no derramando la copa sobre una mesa. ¿Cuál era la forma de huir, de escapar de la copa de la ira de Dios? Reconociendo a Dios, volviéndose de sus malos caminos, estando a cuenta con Dios y enderezando la senda
delante de Él, obedeciendo sus mandamientos. Así es la forma como uno o el hombre puede escapar de la copa de la ira de Dios. Amados hermanos y amigos, ¿qué llenó entonces de terror a Jesús aquella noche en el huerto del Getsemaní? Cuando él ve que la copa de la ira de Dios, él tenía que beberla. Los horrores de esa copa es el juicio que Dios ha determinado para las naciones que han despreciado el nombre de Jesucristo, su Hijo. Ahora podemos entender lo que dice Juan 3:16, 17 y 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí está, el que en él cree no es condenado. Es decir, el que en él cree no beberá de la copa de la ira de Dios. Pero el que rehúsa creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, este sí beberá de la copa de la ira. La copa de la ira de Dios fue tomada por el Señor Jesús aquella noche en agonía en el huerto del Getsemaní. ¿Por qué Jesús tomó esa copa? Porque el propósito de Dios era no aniquilar a la humanidad. El propósito de Dios, el profundo amor de Dios, es que el hombre sea salvo. Porque Dios no se complace en la muerte del impío, sino que Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que nos volvamos de nuestros malos caminos y que busquemos a Dios en profundo arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Por eso envió a Jesucristo, su Hijo, el único, a beber esa copa. Y Jesús tomó la amargura. Él recibió toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios, toda la maldición de Dios que hay sobre todos aquellos que se rebelan contra Él, cayeron sobre Cristo, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que sobre Jesucristo recayeron todos nuestros pecados. Él puso sobre Él todos nuestros pecados. Y aquella noche el horror de la copa fue sorbido por Jesús. Y Él dijo, Padre, pasa esta copa de mí si es posible, pero que sea tu voluntad, no la mía. Jesús aceptó aquella copa por usted. Y saben, amados hermanos y amigos, que cuando Jesús le fue presentada aquella tercera copa, sobre él recayeron todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, de toda la humanidad. Todo cayó sobre Jesús. Las maldiciones de nuestros pecados cayeron sobre él, sobre su espalda, sobre su alma. ¿Y saben por qué Jesús aceptó? Como dice las Sagradas Escrituras, amados hermanos, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, quiero que busquen conmigo Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. ¿Por qué Jesús aceptó esa copa? Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban
delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. No solamente Jesús vio el horror de la ira de Dios, sino que también él vio esto. Una gran multitud, millones y millones de personas redimidas por el sacrificio que él estaba a punto de ofrecer en la cruz del Calvario. Él nos estaba mirando a nosotros. Él estaba viéndonos a nosotros. Él estaba viendo a Carlos. Él estaba viendo a Ledesma. Él estaba viendo a Gilberto. Él estaba viendo a Geto. Él estaba viendo a Luzmila. Él estaba viendo a José La Cruz. Él estaba viendo a nosotros. Él nos estaba mirando. Y esto es lo que hizo que él, por amor, sorbiera aquella copa. Porque nos estaba mirando a nosotros hoy y a los que vendrán mañana y a los que se convertirán después, a los que van. Él estaba viendo a mis nietos, él estaba viendo a mis hijos. Por eso Jesús aceptó aquella copa, la copa de la. Él nos estaba mirando a nosotros. Oh, amados hermanos y amigos, ¿no creen ustedes que esto es digno de alabanza? De que Él nos estaba mirando y aceptó la amargura y aceptó la ira, porque toda la ira de Dios contra el pecado cayó sobre Jesús. Cayó sobre Él. Jesús, por un momento, el momento del juicio, Él fue abandonado por el Padre. Y ahora entendemos el Salmo 22 cuando el salmista escribe y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el desamparo que ocurrió en aquel momento en la vida de Jesús, al momento de su muerte, es que sencillamente el Padre quitó su rostro de él, porque Jesús estaba siendo juzgado, estaba ocupando el grande maldición que a nosotros nos correspondía en la cruz del Calvario. Oh, amados hermanos, esto tiene que ser un motivo para que nosotros podamos vivir agradecidos y podamos, cuando participemos de la cena del Señor, nosotros podamos entender que la primera y la segunda copa es liberación, pero también la segunda significa aceptación. La tercera la bebió Jesús, la ira de Dios la bebió Él, pero falta una copa, la cuarta copa. La cuarta copa ocurrió en la cruz. Dice las Sagradas Escrituras que cuando Jesús estaba colgando en el madero, ya exhausto, ya todo su sistema nervioso colapsado, todo su torrente sanguíneo vaciado, murió desangrado. Dicen las Sagradas Escrituras que él exclamó y dijo: yo tengo sed, tengo sed. Y uno de los soldados agarró un trapo, un paño, lo metió en una vasija, mojó ese trapo y se lo subió. Y dice la Escritura que era como vinagre,
Le dieron a beber como vinagre y Jesús se tragó eso. Dice la palabra de Dios que después que Jesús hubo tragado, dijo, consumado es. Esa es la cuarta copa. Se la dieron con un trapo lleno, con una sustancia extraña, aunque la Biblia dice que era como vinagre. Era amargo. Es la copa de la amargura. La amargura. Por eso, uno de los elementos en la cena del Señor que era lo que los judíos comían, hierbas amargas, era como una bebida, era como una salsa que ellos preparaban allí. Eran hierbas amargas. Y a Jesús le dieron a beber la amargura, la copa de la amargura. Esa es la cuarta copa, la copa de la amargura. Oh, amados hermanos, la agonía de Jesús, la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero ¿qué significa cuando cuando Él se le dio a beber la cuarta copa con un trapo lleno de una sustancia? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa que Jesús haya dicho consumado es? Y la raíz hebrea de esa palabra significa todo quedó cancelado. Es lo que significa consumado es. Todo fue hecho perfecto. Lo que Jesús hizo fue perfecto. Jesús estaba diciéndole al Padre, Padre, todo está cancelado. Ya pagué todo. Oh, amados hermanos, esto es maravilloso. El hecho que Jesús haya dicho, consumado es que todo quedó saldado. Nuestras cuentas pendientes con Dios, Él la pagó. Su sacrificio fue perfecto, completo. Eso significa que toda la Escritura, todo lo que el Antiguo Testamento, todas las profecías se cumplieron perfectamente en Él. Eso significa consumado es. Toda la Escritura se cumplió perfectamente en Él. ¿Qué significa consumado es? Significa la deuda pendiente del hombre con Dios, porque somos deudores delante de Dios. Significa que Él pagó todo. Hermanos, nuestra salvación tiene un precio que fue cancelado en la cruz del Calvario. Ya no somos deudores. Y dice Pablo en su carta a los Colosenses, el 2:14, dice que las actas que nos eran contrarias, vamos a buscarlo, hermanos, para que no sea mi palabra, sino como dicen las Sagradas Escrituras, cómo escribe Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 14. Y dice de la siguiente manera, yo quiero leerlo para que estemos conscientes. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, habían unos recibos altísimos. Había unas cuentas por pagar moral y espiritualmente del hombre delante de Dios. Ese era un acta que Dios tenía preparado para derramar su ira, la copa de la ira sobre nosotros. Pero Jesús canceló eso. El acta que nos era contraria, Jesús la revirtió
pagando en la cruz nuestra deuda. Oh, qué armonía espiritual y qué profundidad podemos encontrar nosotros en la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní. ¿Cómo podemos responder nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros con esto sino con agradecimiento? Con una consagración, que nuestra vida sea un constante arrepentimiento, que nosotros nos apartemos de toda maldad, que vivamos ahora para honrarle a Él, que vivamos para Él y que nuestra familia sea consagrada para Él. La agonía de Jesús. Cuánta riqueza espiritual nosotros encontramos. Un hecho. ¿No creen ustedes que debemos responder con amor, con servicio al Señor por lo que Él ha hecho? Cuatro copas. Dos la tomaron aquella noche, Él y sus apóstoles. Y dos no la podían tomar los apóstoles, porque nadie puede beber de la copa de la ira de Dios y quedar vivo. Ni nadie puede beber el cáliz del sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está respondiendo usted al profundo amor y sacrificio y la agonía de Jesús? Es tiempo de que consagremos nuestra vida a Dios y agradezcamos que Él nos liberó, que Él hizo pacto con nosotros y que Él, Jesús, evitó que la copa de la ira de Dios fuera sorbida por nosotros y que Él tomó la copa de la amargura de la muerte para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, si usted aún no ha consagrado su vida a Cristo, esto es el momento para que usted se consagre y viva para la gloria de Dios. Vamos a estar en pie, por favor. Y vamos a agradecer a Dios. Pongan su mano sobre su corazón. Y piensen en ese momento de la agonía de Jesús. Imaginen Jesús bebiendo esa copa de la ira. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. No tenemos palabras, Señor, cómo agradecerte.
nos quedamos mudos ante esta escena tan conmovedora de la agonía en el Getsemaní. Qué maravilloso, Señor, es que aquella noche en la agonía tú me miraste y dijiste, vale la pena por Juan, vale la pena por Pablo, vale la pena por Daniel, vale la pena por Luis, vale la pena por María, vale la pena por Yadira, vale la pena por Gilberto, vale la pena por Petra, vale la pena, vale la pena. Y aquella noche Jesús nos miró y dijo, lo acepto porque vale la pena por ellos. Oh, gracias, porque vale la pena, vale la pena. Gracias, Jesús, gracias, gracias. Te entrego mi vida, me rindo a ti, Señor, porque cuando nos miraste y mirabas aquella copa, tú nos miraste, Señor, en aquella gran multitud, entre las naciones, pueblos, lenguas, razas. Viste a Luis, viste a Jetro, viste a Misael. Gracias. Me vistes a mí también, Señor. Oh, qué gran privilegio, Señor. Gracias. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti y te entregamos toda nuestra vida en ofrenda para que hagas con nuestra vida conforme sea tu buena voluntad. Te bendecimos, oh Cordero de Dios, gran Cordero de Dios. Te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.